Muy bien, alumnos, tengan ustedes muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a una nueva sesión virtual correspondiente a este segundo trimestre, en lo que refiere a la literatura universal, y hoy toca ver lo que es la literatura del neoclasicismo. Por lo tanto, todos atentos y atentos a la explicación del tema, lo cual se va a dar a continuación. Empezamos con el contexto histórico-cultural. En el contexto histórico-cultural vemos que tres procesos históricos fueron claves en este movimiento neoclásico. Primero, que surge en el siglo XVIII, en la cual se dan épocas de grandes cambios económicos, políticos, sociales y culturales en toda Europa. La aparición de la Ilustración como segundo punto, o el Iluminismo, que fue un movimiento filosófico que defendía la razón, el conocimiento y la secularización como propósito y medio para derogar el dogmatismo y fomentar el progreso. En este movimiento se insertó la enciclopedia de Diderot y de Alembert, publicada por primera vez entre 1751 y 1722. Luego tenemos como tercer punto de contexto histórico-cultural la llamada doble revolución, es decir, se da por un lado la revolución industrial, que logra modificar los modos de producción y organización social, y la famosa Revolución Francesa, que proclamaba la igualdad, libertad y fraternidad entre todos los pueblos. Ese es en cuanto al contexto histórico-cultural en el cual se desarrolla este movimiento neoclásico. Ahora, hemos dicho que una parte muy importante de esta, que marca el inicio de la aparición del neoclasicismo, es la Ilustración. ¿Y qué es la Ilustración? Vamos viendo entonces, alumnos. Empezamos diciendo que la Ilustración nació en Gran Bretaña, pero que se desarrolló con mayor influjo, con mayor preponderancia en Francia. Este movimiento intelectual sostenía que la razón humana podía combatir la ignorancia, la superstición y la tiranía, y por lo tanto construir un mundo mejor. Buscaban entonces liberar al mundo, y para eso necesitaban ilustrarlo. Muy bien, ahora pasamos a ver al siguiente, antes de ver las características que predominaron en la literatura del neoclasicismo. Entonces, hasta aquí ya podemos tener ya un panorama un poquito más amplio de lo que es el neoclasicismo. Entonces, podemos decir entonces que el neoclasicismo fue un movimiento artístico y literario que surgió a mediados del siglo XVIII y abarcó hasta el siglo XIX. Tenía como base la renovación de los valores filosóficos y estéticos de la antigüedad clásica y el culto a la razón, interpretados como modelos para la construcción de la modernidad. ¿Dónde se origina este movimiento neoclásico? Hemos dicho, se origina en Gran Bretaña, pero con mayor influencia en Francia. Entonces, este movimiento neoclasicista se originó en Francia, donde fue llamado simplemente clasicismo. Desde ahí se extendió hasta el resto de Europa y América, de la mano con la expansión del iluminismo o ilustración, clave filosófica del movimiento neoclásico en todas sus manifestaciones. Ahora, en cuanto a las características, vamos a ver las siguientes. Primero, profunda admiración por la obra de los poetas clásicos, es decir, se inspiraron en el arte de la antigüedad clásica. El neoclasicismo retoma la indagación e investigación de la antigüedad clásica y le confiere un nuevo sentido, la interpretación como expresión culta y modelo clásico de carácter universal y racional. Segunda característica, separar la producción de género respetando las características propias de cada uno. Es decir, en la época del neoclasicismo, del Renacimiento, habían tres géneros bien marcados: el épico narrativo, el lírico y el dramático o teatral. Entonces, los neoclásicos, ¿qué hicieron? Separaron en géneros, respetando la producción literaria de cada autor. Es decir, aquellos que se encargaban de escribir novelas iban al género épico narrativo. Aquellos que se encargaban en escribir
todo lo que es poesías en verso iba al género lírico, y todo lo que se encargan de escribir dramas, comedias o tragedias estaban enmarcados en el género dramático o teatral. Tercera característica, consideraron en las obras teatrales las tres unidades básicas como la acción, el tiempo y el lugar. Es muy importante esta característica, alumnos. Los chicos fueron muy racionales, vamos a decir así, para poder trabajar sus obras literarias. Las dividieron en tres unidades básicas: dónde se realizan los hechos, en qué tiempo, en qué momento y en qué lugar. Acción, tiempo y lugar. Espacio. Siguiente característica: la razón es más importante que los sentimientos. Estos no deberían expresarse, es decir, hubo un culto a la razón. Los artistas y escritores neoclásicos veían a la razón como una diosa garante del orden civilizatorio. ¿Ya? Primaba la razón antes que los sentimientos. Finalmente, una preocupación por la expresión formal de sus obras. Fueron más formales, es decir, se preocupaban más por la forma que por el fondo. Ese es en cuanto a las características del neoclásico europeo. Ahora, vamos viendo lo siguiente. Durante este periodo neoclásico, ¿qué cultos o qué géneros se cultivaron en la literatura neoclásica? Vemos que se cultivaron 4 géneros. Por un lado se cultivó el ensayo, por otro lado la parte lírica, la épica narrativa y dramático teatral. Empezamos por el primero, el ensayo. ¿Qué permitió el ensayo? Primero, permitió la divulgación del pensamiento ilustrado. Aquí vemos el pensamiento ilustrado. Por ende, fue el género más cultivado. Ya los escritores neoclásicos utilizaron más que todo el ensayo para dar a conocer sus producciones, para dar a conocer sus escritos. Y aprovecharon la divulgación del pensamiento ilustrado, que estaba muy en boga en aquel entonces. Por eso que se le conoce en este periodo también como el siglo de las luces, porque hubo una iluminaria de la razón en aquel entonces. En cuanto a la lírica o lírico, el racionalismo y el propósito didáctico neoclásico no favorecieron su desarrollo. Destacó más la fábula. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Que más le dieron importancia a lo que es la parte moralizadora, didáctico-moralizadora. Y cómo ellos criticaban, y a la vez que criticaban, enseñaban cómo debería ser la sociedad de aquel entonces a través de la fábula. Usted sabe que la fábula es un género, una especie narrativa que tiene como objetivo dar a conocer una enseñanza o moraleja. El género épico narrativo. En el género épico narrativo se escribieron innumerables novelas que relataban viajes a remotas e inexistentes civilizaciones. Aquí en el género épico narrativo, como lo podemos observar en Jonathan Swift, el irlandés Jonathan Swift, escribe una novela muy importante, Los viajes de Gulliver, ya en la cual él se remonta a viajes inesperados, civilizaciones inexistentes, da rienda suelta a su imaginación. Aquí fue un apartado muy importante para que los escritores puedan explayarse y dar rienda suelta a su imaginación, a su fantasía, a su mitología. Finalmente, el teatro dramático teatral. En este género las normas grecolatinas se aplicaron con mayor rigor. ¿Ya? Eso es en cuanto a los géneros literarios que se desarrollaron en aquella época. Continuamos. Ahora vemos los representantes. ¿Qué autores sobresalieron en este movimiento literario llamado el neoclasicismo? Habíamos visto que se desarrolló en la lírica, en el ensayo, en el épico narrativo y en el dramático o teatral.
En cada uno de ellos hubo una serie de representantes, pero los más importantes fueron los siguientes. En el ensayo sobresalió Voltaire, Montesquieu y Rousseau. En el lírico sobresalió Jean de La Fontaine, Tomás de Iriarte, Félix María de Samaniego. En el épico narrativo sobresalió Daniel Defoe y Jonathan Swift. Dramático teatral, Pierre Corneille, Jean Racine y Molière. Esos son los principales representantes del neoclasicismo europeo. Ahora vamos a ver a un máximo representante del neoclasicismo francés. Me refiero al escritor Jean-Baptiste Poquelin, más conocido como Molière. Este señor, Jean-Baptiste Poquelin, nace en Francia el año de 1622. Perteneció a una familia burguesa comerciante y es considerado el tercer gran escritor del teatro del siglo XVII, el maestro francés de la comedia. Abandonó las leyes y fundó la compañía del Ilustre Teatro, con la que recorrió toda Francia. En 1643 se unió a la compañía creada por Béjart, una familia de actores profesionales, y en 1662 se casó con una joven de la familia Armand Béjart. La compañía a la que Molière dio el nombre del Ilustre Teatro actuó en París hasta 1645 e inició un recorrido por Francia durante 13 años, hasta que regresó a París en 1658. Luis XIV le prestó su apoyo y le permitió utilizar ocasionalmente el Petit Bourbon e incluso en 1661 el Teatro del Palacio Real. Fue un escritor, productor, comediante y actor. Vemos ahí que, representando su última obra llamada El enfermo imaginario, sufrió una hemorragia y murió en plena escena. Debido a su condición de comediante, se le negó la sepultura cristiana. Estos son los rasgos más importantes de Jean-Baptiste Poquelin, más conocido como Molière. Ahora vamos viendo cuáles fueron las principales obras que escribió este gran escritor Molière. Vamos viendo entonces, ahí tenemos sus principales obras de Molière. Dice ahí, en 1659 se estrenó Las Preciosas Ridículas. La obra satiriza las aspiraciones de dos jovencitas de provincias. Luego escribe en el año 1662 La Escuela de las Mujeres, que constituye un cambio de rumbo con respecto a las tradiciones de la farsa. La obra constituye una gran sátira de los valores materialistas de la época y como tal fue acusado de impía y de vulgar. Posteriormente, en el año de 1664, la primera versión del Tartufo, tercera y definitiva versión, se da en 1669. En esta, Molière recrea uno de sus personajes cómicos más famosos, el del hipócrita religioso. En 1666 publica y estrena El Misántropo. En ella introduce un nuevo tipo de necio, un hombre de elevados principios morales que critica constantemente la debilidad y estulticia de los demás, y sin embargo es incapaz de ver los defectos del Calimbier, la muchacha de la que se ha enamorado y que encarna a esa sociedad en la cual él condena. Otras obras más importantes también de este escritor tenemos El Avaro, publicada en el año de 1668. Es una obra ácida, cómica, en prosa, dividida en 5 actos. El Médico a Palos, publicada en 1666, fue una sátira sobre la profesión médica. El Burgués Gentilhombre, publicada en 1670, una comedia ballet con música del compositor favorito del rey, Jean-Baptiste Louis. Ridiculiza a un rico e ingenuo comerciante, Monsieur Jourdain,
que inspira al ser recibido en la corte. La última comedia de Molière, El enfermo imaginario, estrenada en 1673, se torna a un hipocondriaco que teme la intervención de los médicos. Irónicamente, pocos días después del estreno, en plena representación, Molière se sintió indispuesto y murió al cabo de unas horas. La ironía de la vida, alumnos. Ahora, la obra de Molière, titulada El avaro, está escrito en género dramático, en la especie es comedia. Su estructura está en 5 actos y sus personajes principales son Harpagon, Cleanto, Elisa, Mariana, Valerio, Flecha, Francinet y Anselmo. Ahora vemos de qué trata esta obra. Vamos viendo de qué trata esta obra, El avaro. Harpagon es un viejo aborrecible y sumamente egoísta, a quien solamente le importa su dinero. Víctimas de su tacañería son sus hijos, Cleantro y Elisa. Cleantro, quien sabe que heredará cuanto se case, tiene una enamorada Mariana, que es de una familia pobre. El joven sabe que su padre jamás le permitirá casarse con una mujer de esta condición. Elisa tiene amores con Valerio, también un muchacho pobre que aparentando ser criado logra ingresar a la casa como mayordomo, para así verlas sin problemas. Harpagon jamás imaginaría que un criado suyo es el novio de su hija. Valerio, por otro lado, trata de ganarse la estimación de Harpagon, dándole a este la razón en todo. Cree que con ello ganará algo cuando pida la mano de Elisa, pero no sabe que Harpagon proyecta casar a su hija con un hombre mayor, dueño de una gran fortuna. La riqueza del avaro era guardada por este en una pequeña caja escondida en el jardín de la casa. Cada día Harpagon contaba su tesoro. Flecha, uno de los empleados, descubre el escondite y se apodera de la caja. Esto produce tal desesperación y furia en el avaro que por momentos pierde la ecuanimidad y cordura. Cleanto le comunica a su padre que él tiene el tesoro y a cambio de devolvérselo pide la aprobación de su matrimonio con Mariana. El avaro acepta. Valerio aprovecha la circunstancia y tras dar a conocer su identidad pide en matrimonio a Elisa. El viejo Harpagon no sabe qué hacer. Conoce a la madre de Mariana e intenta casarse con la joven, sin saber que es la prometida de su hijo. Cuando lo descubre por segunda vez, vemos al viejo egoísta y tacaño hundido en sus pesares y en horrible soledad. Molière en esta obra ridiculiza los defectos de este tipo humano, y esa ridiculización logra la risa del espectador, risa que conlleva el sarcasmo y la burla. Al final de la obra, Molière se apiada de su protagonista. Valerio y Mariana descubren que son hermanos e hijos olvidados de un hombre acaudalado llamado Anselmo, el cual correrá con todos los gastos de los dos matrimonios, lo que regocija a Harpagon, ya que no gastará nada de su fortuna, pero será la soledad el destino final de este hombre. Muy bien, alumnos, hasta aquí entonces la clase del día de hoy, titulada El neoclasicismo europeo. Que haya sido de su agrado. Bendiciones para todos y a cuidarse, no olvidarse de utilizar su tapabocas, lavarse las manos y guardar el distanciamiento social. Nos vemos en la siguiente clase. Bye bye.